Me encantan los comentarios del Telegram, por eso los leo siempre. Hablemos de la maquilladora del CERCOP. Dice, no es nada contra una persona que maquilla, porque eventualmente para eso hasta hay que estudiar y es un arte en películas, etcétera. No es por menospreciar, pero pusieron una maquilladora en el CERCOP. Quisiera que le vea un perfil un poquito más apropiado para las contrataciones públicas, ¿no? No entiendo bien cuál es la relación. Refiriéndome a un mensaje de JC. Bjorn dice, ese Fito está escondido en su casa, en la casa del pana, el narco, lavador, evasor. Ahí pone a todos en la misma bolsa. Voy a empezar a leer desde que empezó el día. Primer mensaje. Fernando, buenos días. Gaby, ¿cómo se puede saber los requisitos para el concurso de las coproducciones? La página web no sirve. Ojo, por favor, si alguien nos puede colaborar. Esteban Bustamante, tú que eres comedido, nivel samaritano. No hay problema. Contribuir. Margot dice, por favorcito, envíe las películas para llegar a la casa y ver, porque así regreso, ya no me acuerdo los títulos. Ah, de las que hablé en el primer bloque. Ya. A ver, te los voy a poner aquí. Verás. Hablé de Beef, que es una serie de Netflix. Y le voy a poner entre paréntesis, serie. Hablé de Los Holdovers. Esa es peli, pero esa no está en ninguna plataforma todavía. Así que esa sí tienen que hacer milagros. Y hablé de Succession. Esa la tiene HBO, es serie. Si les parece muy aniñado HBO y ustedes tienen Netflix, el secreto es dejar de pagar Netflix un mes. Prueben otras plataformas, en serio, les va a hacer bien. Veámonos con otras personas, como te dicen cuando ya no quieren ser tu pareja. A ver, Edito. Buenos días, Quique, saludos y buen inicio de semana. Hablemos de lo que se ha sucedido en los últimos días en Novitalandia. Vladi, Ecuador ya es un país de caricaturas. Who I Am dice, o Who Am I. Buen día, Quique, el Plan Fénix. ¿Alguien sabe algo del están como Fito los del Plan Fénix, desaparecidos? El Plan Fénix, que no era lo último de lo último y que tenía un éxito sin precedentes, dieron cifras estadísticas mentira tras mentira. Sí. Yo no entiendo, la verdad. ¿En qué punto de nuestra nueva vida, esta donde ya penetró la delincuencia organizada, el narcotráfico a nuestra sociedad, estamos? Pero tengo un invitado que me va a ayudar a hablar de eso, pero también me va a hablar mucho de estadísticas. Él está manejando una nueva empresa que ha iniciado llamada Barometec o Baromet S. Y vamos a conversar con Cristian Ordóñez, que nos acompaña esta mañana de manera presencial. Nos conocimos por redes y hoy nos hemos desvirtualizado finalmente, después de algunos meses. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo te va? Oye, empecemos con esto último. Tú me decías que hay de alguna manera un punto de no retorno en el Ecuador respecto a querer zafarnos de las mafias y de las bandas del narco y de todo esto que es la delincuencia organizada. Tú dices que hay un punto de no retorno y al parecer, desde cierta óptica, estaríamos ya en ese punto de no retorno. Explícate, porque si no, aquí se va a armar el despelote. Perfecto, muy buenos días, Quique, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. A ver, no lo digo tanto yo, ¿no? Esto, como te mencionaba, son estudios académicos, ni siquiera solo del Ecuador, estudios de finales de los años 80, autores estadounidenses, Peter y Steer, ellos hablan en una obra sobre las 3 fases que tiene el crimen organizado para penetrar en un estado, ¿no? Ajá. La inicial, pues, es la predatoria, donde el crimen organizado empieza a afianzar y controlar territorio y economías criminales, actividades criminales, ¿no? O sea, está el narcotráfico, trata de personas. O sea, tengo unas manzanas delitos en la ciudad. Sí, empiezas me hago cargo a nivel de un barrio. Exacto, a nivel pandillas, a nivel claro, muy local, ¿no es cierto? Focalizado. Y el Estado
ciertamente no ve con la preocupación, sino claro, finalmente es cuestión de ellos y que ellos se maten, ¿no? Ahí que se haga cargo el alcalde. Exactamente, son aspectos muy, muy locales. Después de esa fase viene... ¿Esa fase en qué año estuvimos más o menos? 18 o antes. No, mucho antes, estamos hablando 2010. A finales de los años 90, de los años 90. Hace 25 años. Y aquí hay que ser muy claros en que existe un elemento generador de la aceleración de la penetración del crimen organizado. Siempre nosotros vemos el tema de la dolarización desde una perspectiva económica y política, pero estas perspectivas también tienen incidencia en el crimen organizado. A ver, entonces, para ahí un rato. Tú dices que el crimen organizado empieza a penetrar más o menos a finales de los 90, se acelera un poco con la dolarización. Absolutamente. Pero ¿y la etapa 2 cuál es y cuándo se presenta aproximadamente? A ver, la dolarización, ¿por qué genera en este caso esta penetración? Pues precisamente por el tema del lavado, ¿no es cierto? Y familias rotas también. Absolutamente, claro. Ojo, y eso es tan determinante, porque siempre lo vemos desde una parte securitista, pero nos olvidamos desde una parte sociológica. O sea, la crisis de la primera ola de migración generó una estructura rota a nivel familiar, y eso fue cooptado o fue funcional para las estructuras criminales. La segunda fase, empieza a desarrollarse en el Ecuador aproximadamente año 2003, cuando ya existe presencia de los cárteles mexicanos en el país, y de hecho existe una penetración. Pensé que era en 2008, los cárteles mexicanos. Los primeros indicios existen desde el año 2003. Existe una cooptación de un miembro de Fuerzas Armadas, un capitán en estado activo, que era aparentemente nexo con uno de los capos en México. Hace 20 años. Hace 20 años ya estamos viendo, ¿no? Y existe elementos, ¿no? Tienes por un lado la dolarización, pero por otro tienes la débil institucionalidad. ¿Por qué? Porque, digamos, en Estados Unidos hay dólar, pero tienes una institucionalidad más fuerte, ¿no? ¿No? Existen algunos eventos que van desarrollándose y, digamos, termina la segunda fase más o menos en el año 2016, cuando se produce un evento importante a nivel vecinal, que es la firma de la paz en Colombia, donde las FARC, entra un proceso de paz, y esa estructura con fines netamente delictivos, criminales, se atomiza en diversos grupos criminales. Se esparce. Y esto ahora ya no tenemos un grupo criminal, sino que tenemos cientos de grupos criminales en toda la franja fronteriza. A ver, aguanta, pero antes de que sigas, retrocede un poco, unas 2 cuadras, y explícame esta segunda que dices que va. Parasitaria. Desde 2003 hasta 2016 ya, son los más o menos ese es el lapso. ¿En qué consiste? Es que esa segunda no... Ya, en esa las estructuras criminales ya tienen consolidadas, primero, el negocio del narcotráfico, es decir, ya saben qué comercializar. Está claro que venden. Claro que venden, y por dónde lo venden. Claro. Por dónde lo venden. Y ya estas pandillas empiezan ya a surgir a bandas, pero digamos desde una perspectiva no tan internacional. O sea, evidentemente tienen nexos internacionales, pero todavía el negocio está en una hibridación, digamos, entre lo local y lo internacional. Y en esa lógica, las bandas criminales van afianzándose y obviamente también van disputando territorio. Y ahí empiezan a darse, digamos, estas disputas a nivel delictivo. La tercera fase, que ya es la fase simbiótica y que desde el aspecto teórico, ojo, siempre no quiero llamar yo un poco al tema del sensacionalismo, siempre desde el aspecto teórico, estos autores mencionan que esta fase, con un estado débil, con una institucional débil, es ya irreversible. Sí, esta es la fase simbiótica, donde ya las estructuras criminales no solamente tienen fines económicos, sino que buscan penetrar, por eso es la simbiosis, buscan penetrar en el estamento político. Eso es a partir del 2016. A partir del 2016, pero ¿cuándo se exacerba, no? Esto se exacerba en la pandemia, donde por circunstancias mundiales, pues se somete, digamos, la capacidad del Estado
en respuesta, ¿no? Entonces el Estado ecuatoriano estaba resolviendo el tema prioritario de salud, pero mal resolviendo o tratando de tapar huecos, pero por otro lado el tema de la criminalidad se empieza a desbordar. Ajá. Y a nivel institucional tú puedes ver algunas situaciones que fueron funcionales a ese sentido. Entonces en ese marco es fundamental entender que el crimen organizado ya no solamente busca los fines comerciales y delictivos, quieren más, que buscan generar un espacio político, es decir, cooptar ciertamente el Estado. Y estos autores mencionan inclusive que el crimen organizado se va convirtiendo en una especie de casta social. ¿Por qué? Porque ya hay estructuras familiares que básicamente viven de eso y su referente ya no es pues lo que hablábamos, ser un abogado, estudiar y prepararse, no, sino es ser un líder de estos grupos de delincuencia organizada y sobre la base se va generando cultura. Tenemos música, tenemos imágenes, tenemos colores, tenemos el lenguaje y todo eso ya va generando. Pero a nivel sociológico, ¿qué implica? Que por ejemplo, tú estás pasando 11 de la noche Simón Bolívar y ves que a alguien le están tratando de secuestrar algunas cosas. Ajá. Entonces tú ya pierdes el grado de asombro, dices, me desvío y me voy por allá. Porque ya vas perdiendo la sensibilidad. Esto vimos en las masacres carcelarias. Porque en el primer video, no sé si quienes nos escuchan, el primer video, cuando los vimos, oye, yo quedé pero temblando, porque el grado de brutalidad. Sí. Pero yo veo un tercer, cuarto evento y dices, ya es hasta cierto punto normal. Te acostumbraste. Te mal acostumbraste. Te acostumbraste. Oye, había un muchacho en Esmeraldas, hay un muchacho en Esmeraldas que él se refería a dos eventos en particular. Uh-huh. El uno, la explosión del coche bomba en San Lorenzo en 2018, ¿te acuerdas? Ajá. Ese evento que no se había visto en ese sentido, violencia así. Era algo prácticamente nuevo que estaba pasando, ¿no? Un coche bomba que explotó al lado de un retén, hubo heridos, bueno. Él decía que ese evento marcó un antes y un después, al menos en Esmeraldas y al menos según él en el tema de la violencia. Y una señora que fue directora de las cárceles en Ecuador, del sistema penitenciario, también me mencionó otro evento y me dijo, ahí se debieron encender todas las alarmas. Y creo que el año es más o menos el mismo, 2018 por ahí. Que fue cuando jugaron fútbol con la cabeza de un preso, ¿te acuerdas del cubano? Sí, alias del cubano. Sí. Lo mataron. Y los presos en el patio pateaban su cerebro, su tocte, digamos, su maceta. Sí. Terrible. Y esas imágenes, dice ella, que debieron ser la alerta y la alarma principal y más sonora para el gobierno en ese momento, pero que no lo fue. O sea, que no se tomó. No se tomó adecuadamente. Ahora yo te pregunto lo siguiente, toda la inacción de la que somos víctimas ahora respecto a controlar cárceles, fronteras, etcétera, violencia en general, está ligada al hecho de que nos encontramos, al parecer, como tú describes, en una fase de no retorno. Sí, a ver... Porque ¿para qué voy a hacer algo si a la final no hay nada que hacer? Y algo muy parecido dijo Roberto Izurieta esta mañana en una rueda de prensa. Le preguntaron por las acciones del gobierno y señaló, podríamos habernos quedado sin hacer nada. No dijo que no han hecho nada, pero dijo que era una opción. A ver, es que tú tienes dos opciones. El proyecto que luego vamos a ver los datos, siempre utilizaba el término metástasis. ¿Sí? Utilizando esta analogía pues del tema de cancerígeno. O sea, tú le diste la idea a la fiscal. No, y tampoco digo que fue una coincidencia, no sé si feliz o infeliz, pero lo que yo estoy tratando de decir es que la penetración del crimen organizado va precisamente en fases. Ahora, ¿de qué depende el retorno o no retorno? Primero, de la voluntad política. Eso es fundamental. Toda la gente dice que los problemas son o por falta de dinero
o por falta de leyes, y lo estamos viendo en la coyuntura política actual. Hablan mucho de política pública y de voluntad política. La voluntad política, mira, en las dos primeras preguntas que son referentes a Fuerzas Armadas, se puede hacer por voluntad política, no existen elementos legales que te lo impidan. Tú tienes una situación, pero o es o el desconocimiento o precisamente la inacción, ¿sí? Pero tú puedes gestionar tu muerte, digamos, desde la perspectiva médica. Es decir, ya te dicen que tienes un cáncer en avanzado estado y tú tienes dos opciones. O sigues teniendo una vida desacelerada o vas y disfrutas de acuerdo a las posibilidades. Es decir, vas gestionando tu muerte. Y en gestionar la muerte, digamos, tratando de utilizar la analogía, ahí vienen las circunstancias políticas. Primero, con conocimiento, con voluntad política y con acción. Es decir, tú puedes generar una situación que quizás no sea reversible, pero va a ser a largo plazo. Eso también tenemos que entender. Ahora... O sea, que ahorita lo que nos toca es convivir con esto. Ciertamente sí. Tratar de sobrevivir esto. Pero de ningún modo la inacción. No. O sea, el tema reactivo, cuando tú les ves a las autoridades es que eso parece que es totalmente reactivo. Nada más. Es que el crimen organizado maneja la agenda, política incluso, la agenda política, la agenda económica. Es decir, ellos, haciendo la analogía, antes el presidente Rafael Correa en las sabatinas, pues ponía los temas ahora es el crimen organizado. Ahora es el crimen organizado el que va poniendo la agenda y lo que va desarrollándose. Entonces, en ese sentido, muestra siempre el carácter reactivo, ¿sí? Pasa un evento y se toman las acciones, entre comillas. Mueren 4 niños y inmediatamente hay operativos coordinados, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Pero entonces ese es el punto de no retorno tamén. O sea, exacto. Es parte de es que te la dinámica. Sí, vuelves a lo mismo. Porque ellos explotan un carro, ellos arman un amotinamiento, ellos te asesinan a alguien y el que reaccionas eres tú. Sí. ¿Eso es que nos tienen sometidos o también tiene que ver con el hecho de que quizás ellos no encuentran... Porque, a ver, a mí me parece que son seres humanos igual, ¿no? No quiero humanizar mucho a los delincuentes porque hay gente que se puede molestar, pero como se supone que también son seres humanos, yo creo que ellos en el fondo no quieren la violencia. Sí. Y hay veces que mandan cartas y dicen, no, queremos pacificar. Pasó esta semana, supuestamente, ¿no? Cartas de supuestos GDOs, que se llaman a ellos mismos GDOs. Somos del grupo de delincuencia organizada los Pichurca Rota y estamos aquí, no, o sea, tampoco, un poco raro, pero bueno. Y ellos no quieren violencia según se entiende, pero a lo mejor tampoco encuentran del otro lado como una actitud. Una alternativa. Sí, o sea, a lo mejor ellos ya no quieren ser violentos, a lo mejor ya no quieren andar, no sé, disparando por ahí, pero también puede ser que la inacción genere en ellos esta apatía. Claro, es que hay zonas... Y digan, vamos nomás a matarnos. Pero por supuesto, porque mira, hay zonas donde el Estado ha perdido total control, ¿no es cierto? Ciertamente eso es, digamos, en otros términos académicos, ciertamente el Ecuador se está convirtiendo en un Estado fallido. Y son dos características fundamentales del Estado fallido. Primero, la capacidad de control territorial. Claro. Es decir, en esta manzana, ¿quién manda? ¿El Estado u organizaciones criminales? En Durán, ya hay zonas... En Durán no manda no el puedes Estado. decir, no puedes decir que hay el Estado. No. Y segundo... No manda el Estado si el alcalde tiene que gobernar desde otra ciudad. Por Zoom, ¿no es cierto? Y la otra, el Estado de Derecho. Es decir, tú, en esta cuadra, hay leyes, hay el Código Penal, hay la Constitución, hay diversas leyes. Pero tú vas a esas zonas... Y lo que manda es la ley del más fuerte, la ley que impone diversos GDOs. Entonces tú ves que va perdiendo el Estado ese control territorial. Uh-huh. ¿Y la segunda? Y en ese, precisamente es el control territorial y el aspecto legal, ¿no es cierto? Esos son los elementos de característicos. La legalidad, claro. De la legalidad. La ley del más fuerte y el otro es el... Claro, que mandas, claro. O sea, de aquí para allá es mi territorio y aquí se impone mi ley. Yo le dije una vez a Guillermo Lazo que él no era presidente de Durán, por ejemplo. Claro. No ya hay algunas, hay algunas cosas. No, solo por dar un ejemplo de un lugar específico, ¿no? De Durán, absolutamente. Ya no era presidente. No, ni de las cárceles. Mira, yo hice esa analogía las cárceles tampoco. En una institución. Hay una parroquia en Esmeraldas tampoco, donde no se puede entrar, donde nadie y ya entra. vamos a ver que, por datos,
por datos y ya vas perdiendo alguna situación. En la segunda parte de la entrevista, porque te vas a quedar hasta las 12, ¿no? Ya. ¿Sí te dieron permiso? No debo pedir permiso a nadie. ¿En serio? Qué suerte, está bien. En mi casa oirán, ¿por qué me hacen a mí pedir permiso hasta para irme a trabajar? Oye, abuelito, ponemos la segunda versión de Here Comes the Sun y volvemos con el Cristian Ordóñez para seguir hablando. Ahora sí ya de estadísticas con la data dura, porque él tiene un proyecto Barometec o Baromet S. Ya nos va a explicar cuál de las dos. Y vamos a conversar sobre lo que está pasando en el Ecuador, pero con gráficos. aplicará para personas jurídicas, ya sean públicas o privadas. Para acceder a este beneficio, los interesados deberán presentar por escrito una solicitud en las ventanillas de los centros de atención al cliente de la corporación a nivel nacional. Con el reglamento de prescripción, CNT te da una solución.
Convocatoria al concurso de coproducciones 2024. ¿Eres productor de radio o multimedia? ¿Tienes ideas excepcionales y buscas un espacio para tu programa? Radio Pichincha te invita a participar en el concurso de coproducciones que formarán parte de la parrilla de programación para el año 2024. Puedes participar en las siguientes categorías: informativas, culturales, deportivas, vida saludable, educativas, musicales, entretenimiento, interculturales y de minorías, turismo y naturaleza, salud, género, tecnología, negocios y economía familiar. Encuentra los requisitos en www.radiopichincha.com. Participa con tu propuesta hasta el 12 de enero de 2024. Radio Pichincha, contigo construimos el otro relato. Fin del espacio promocional y publicitario. Punto Pi. Al momento. 11:33. Les saluda Brian Paula Espinosa. Aquí la información destacada al momento. La fuga de Adolfo Macías, alias Fito, de la penitenciaría del Litoral este domingo 7 de enero ha generado reacciones aquí en la Asamblea Nacional. Varios legisladores han rechazado y cuestionado sobre todo el plan Fénix que ha anunciado el gobierno nacional, con pocos resultados. A las asambleístas como Alexandra Castillo y Sandra Rueda, integrantes de la Comisión de Seguridad, cuestionaron el accionar del gobierno nacional y de la ministra del Interior y de Gobierno, Mónica Palencia, así como el director del SNAI, sobre la falta de acción ante la fuga de Fito. Escuchemos parte de sus declaraciones. Parte de la Comisión de Seguridad, nosotros este momento sí nos causa admiración porque en días anteriores, incluso el mes anterior, nuestros compañeros hicieron la petición, sobre todo del plan Fénix, a la ministra, y la ministra nos contestó de que no estaba dentro de sus competencias. Hice también como asambleísta la petición de información como ministra del Interior, y la ministra, igual que me contesta, me dice de que ella no está dentro de sus facultades darme la información, más bien que ellas están trabajando en un proyecto participativo con la comunidad. Asimismo, las integrantes de la Comisión de Seguridad no descartaron llamar a comparecer en próximas sesiones a la ministra Mónica Palencia y el director del SNAI para que expliquen sobre la fuga de Fito. Con esta información, siendo las 11:34, continuamos con nuestra programación en Radio Pichincha. Punto Pi. Al momento. ¿Escuchas? El Quique Show. Gracias por seguir con nosotros, muy amable, muy amable. Me voy a hacer más acá para descuadrarle todo al que hace las cámaras. Ahí estoy bien. Ya se enoja. 95.3 FM, un saludo para 94.5 en el noroccidente, para Radio Pichincha Multimedia, la cuenta de Facebook, también de YouTube, de Twitter. No estamos en TikTok, pero sí en Telegram. Voy a leer unos mensajitos rápidos de el YouTube. A ver lo que dijeron desde temprano. Están ahí conectados. Gracias por la sintonía. Ahí salen las canciones que estamos poniendo al aire. Ahora sale un gráfico ahí para que sepan la canción que se están perdiendo por vernos en YouTube. Pero cualquiera tiene una radio y puede poner la canción también, ¿no? Guido Lucero dice: volumen, buenos días. Soul of Warrior, la vida se nos puso en dificultad legendaria. Antes salía de la casa pensando ojalá no me roben, ahora salgo y pienso ojalá regrese. 100% real, no es fake, ni inventflix. Gina Brito, buen inicio de semana completa, Kike. Primera semana completa del año. Sí, hoy es Blue Monday. Si no estoy mal en los cálculos, hubo un estudio alguna vez que sacaron como conclusión que el lunes hábil oficial, ya duro del año, el primero, es el día más triste de todo el año. Y no es el 1 de enero porque ahí estábamos en feriado, estábamos disfrutando todavía de la vagancia y del chuchaqui, del recalentado. Pero hoy sería el día más triste del año. El primer lunes oficial del año. A ver, saludos Kikín y Fito, ¿dónde está?
Es una buena pregunta. Podríamos quizás especular con dónde está Fito ahorita, qué está haciendo ahorita. Yo digo que está firmando un contrato de representación para hacer narcocorridos que hablen de él con unos artistas de ahí. No, mentira, no tengo idea. Cristine dice, hola, aquí que llegué, gracias por tu programa, que tengas excelente semana. Juan Tapia dice, esta república bananera, cacaotera, petrolera, brocolera, cocainera, florícola y siempre me olvido de alguno, está jodida, sí, parece narconovela. Buen programa, dice Andrés. Magdalena manda emojis. Carlos dice, buen año 2024, nos hace falta estoicismo. Los 3 últimos gobiernos han venido de menos a más, badulaques, de menos a más. El gobierno de Daniel Noboa sigue en stand-by. Tenía que llegar, si lo renovamos, porque renovamos a la tendencia, ¿no? Hay que reconocer. Como país renovamos a la tendencia, pero le bajamos 30 años la expectativa de vida y dijimos ya con este rejuvenecimiento, sacando a la gente de las formativas, va a acabar bien. Pero sinceramente, como dejaron los anteriores, sí había que llegar con medidas más urgentes, más decididas, y llega a ser consulta popular. Y el otro día vino un constitucionalista acá a decirnos que de todas las preguntas la verdad es que todas podían pasar por la asamblea. La de los casinos no, porque esa no tiene vialidad, porque supuestamente ya al haberlos prohibido existe una antecedente. Sí, y tengo entendido que no podían como hacer que se retroceda. Claro. Y bueno, o sea que tendrías 10 preguntas que podías pasar por la asamblea y una que no era la manera, tenías que ver otro camino. Los 3 últimos ya. Buen día, amigos, dice Juan Francisco, ojalá sea una buena semana para todos. Patricia, no nos queda más que volver a ser vecinos, ayudarnos entre nosotros. Manuel, sería conspiranoico por esto, pero a Novita le está saliendo caro decirle Pokémon a ya saben quién. Juan Tapia, lo más friki es ver a los periodistas pautados pidiendo consejos a Ordóñez y Carrillo. Sí, es vean, en serio, si nuestros referentes en seguridad son Carrillo y Ordóñez, cerremos la Lanfor y declarémonos en venta. Yo creo que los chinos han de tener una buena propuesta y vamos a florecer, creo yo, para bien. O no sé, anéxenos a los Estados Unidos, aunque vayan a preguntar a Puerto Rico, pues cómo le va. Claro. Vayan a preguntar a Puerto Rico cómo les va. Ustedes son amantes de ser patio trasero. Del colonialismo. Cristian Ordóñez, vamos a continuar con el diálogo. Voy a poner unos gráficos que son autoría de ustedes ahí en Barometec. Cuéntanos así en poquísimas palabras, ¿a qué se dedican? A ver, ¿cómo nació este proyecto? Y va un poco de la mano, no quiero despejarme de estas fases que... En la fase simbiótica, uno de los elementos fundamentales que permite el desarrollo de esta fase es que el Estado no tiene ni información ni estadísticas. Y estamos viendo justamente, no sabemos dónde está Fito. No sabe que está creciendo. Exacto, no sabemos de eso. Y la versión oficial es que se habría ido hace horas. Pero la versión extraoficial quiere decir que se habría ido hasta finales del año anterior. Claro, en diciembre. Es decir, entonces no tienes información, no tienes estadísticas. Y si no tienes estadísticas de algo tan concreto, de, no sé, 100 metros cuadrados, menos, no sé cuánto sea la extensión del pabellón. Del pabellón serán unos 10 metros cuadrados, no sé, unos 15. De la habitación. De la habitación. No, el Estado no tiene información de eso. ¿Cómo puedes tener información de lo otro? Entonces, cuando uno habla de inteligencia, bueno, hay la inteligencia estratégica, la inteligencia operativa, táctica, uno tiene que tener información y datos. Y a nivel estratégico, la inteligencia estratégica es fundamental manejar datos, porque estos datos te permiten generar acciones y política pública enfocadas a generar, en este caso, adecuadas acciones que permitan disminuir los efectos negativos que tiene el crimen organizado.
Entonces, ante esta circunstancia, ante ver que la inteligencia estratégica de este país es nula... Dijiste, ¿sí? Me voy a meter a las estadísticas. Sí, es que cuando yo llegué a la institución rectora de la inteligencia en este país, Ajá. vi que no existía nada. O sea, la inteligencia se nutría de lo que decía la posta, de lo que decía el Twitter y de esas notas. El Quique Show. ¿Te refieres Sí. al INEC? No. ¿A quién te refieres? A la institución rectora de la inteligencia en este país, ¿Cuál es eso? que es del Centro de Inteligencia Estratégica. Centro de... El CIES, ¿Existe eso? la antigua Senaín. Y está totalmente... Existe en papeles y en la ubicación. En ¿no? la teoría sí existe. Sí, en la teoría existe. Ah, ¿no? ya. O sea, pero el desarrollo de su trabajo es nulo. Y tú quieres colaborar con ellos también. ¿Podrías? Mira, ahí hay una circunstancia de carácter político, lamentablemente no se desarrolla aquí desde una perspectiva institucional de Estado, Ajá. sino con miramientos políticos. Yo estuve ahí, yo trabajé ahí y precisamente vi esas falencias que no existía y precisamente fueron... A ver, pero datos. si mañana viene el CIES y te convoca para una reunión y te ofrece una alianza, estás abierto. Totalmente. Empezamos con el primer gráfico, es un poco... no sé si tan relacionado con el tema, pero quiero verlos todos. Sí. Este habla de deforestación y te refieres a los años 18 hasta el 20. Yo quiero quiero hacer una analogía y utilizar el concepto de seguridad integral. La seguridad integral tiene 3 dimensiones: la naturaleza, el Estado y el ser humano. Naturaleza, Estado y ser humano. Y aquí yo te hago una pregunta, Quique. A ver. De estas 3 dimensiones, los objetos de protección, ¿cuál es más importante? ¿La naturaleza, el Estado o el ser humano? ¿A cuál sería La naturaleza está al primero que protegiera. Ajá. Al ser humano, obviamente. Y aquí quiero hacer esta reflexión. ¿El ser humano puede vivir sin naturaleza? Seguramente que no, pero si no protegemos al ser humano, ¿quién va a vivir en la naturaleza? Los animales. Ah, ya, entonces nos extinguimos y... que... No, o sea, digamos, si es que utilizamos una visión antropocéntrica, obviamente es el ser humano el objeto primordial ¿Me estás diciendo que es más importante la naturaleza? No, lo que quiero decir es que tenemos que tener una visión integral, es decir, no podemos solamente enfocarnos como en los años 70. Pero tú me preguntaste, pues. No, pues, o sea, para entender la importancia... ¿En cuál me centraría, dijiste tú? Claro, sí, no, digamos, lo importante es tener esa visión estratégica de enfocar en los 3 elementos. Claro, dale. O sea, hay una conexión entre la violencia y los delitos ambientales, como por ejemplo claro. la deforestación. Perfecto. La deforestación, ¿por qué? Porque aquí también ya vemos la incidencia del crimen organizado. Existe incidencia, no solamente en temas de deforestación, sino temas, por ejemplo, de minería ilegal. Ajá. Porque ahí se utilizan, digamos, para los fines delictivos, para lavar dinero, para otras industrias criminales e ilícitas. Y vamos viendo, lo importante es ver, nosotros utilizamos diferentes leyendas, ¿no es cierto? Se ha disparado. Absolutamente. Y vamos a ver la superposición en que existe en algunas provincias, sobre todo del litoral, que todo está en rojo. Y vas a entender por qué tenemos esa situación de inseguridad. Yo quiero entender eso, porque lo que pasa cuando ves el mapa, lo primero que saqué de conclusión es que Costa y Amazonía exactamente están casi totalmente rojas, que exactamente dice que es la deforestación más alta. Exactamente. 4.100 y más hectáreas al año. Exactamente. Aquí es importantísimo esta analogía que tú haces. Identificar regiones. Ya vemos una contaminación o una gravedad en la región litoral y también en la región amazónica. Y si tú vas superponiendo los otros indicadores, vas a ver repeticiones ahí. Si ya tenemos una contaminación y un estado muy crítico en la costa, ¿sabes cuál va a ser la próxima región que se va a ver afectada por todo de inseguridad integral? La Amazonía. La Amazonía. Dicen que ya está un poco. Sí, no, y lo vamos a demostrar. Pásate la siguiente lámina, por favor. Absolutamente. Tasa de homicidios por provincias 2023. Sí, uno de los indicadores más comunes, digamos, que siempre suelen... Ahí está, como tú decías, está empezando a pintar el Amazonía. Exactamente. A eso es por eso es el tema del metástasis. Cuando tú tienes en un órgano y luego va contaminándose otros órganos. La región andina...
la sierra, va quedando en una especie de sándwich. Sí. Y lo cual es... Solo Cañar está afectado. Y de la sierra, la única exactamente, y de hecho es la troncal Cañar. fundamentalmente, ¿no? Ajá. Y el tema es que es cuestión de tiempo. De que la sierra se contamine. Claro. Es cuestión de tiempo, eso es fundamental entenderlo. Tenemos zonas tan críticas como por ejemplo la provincia de Los Ríos, que llegó a 101 casos de homicidio por cada 100.000 habitantes, convirtiendo en zonas de las más, ya de hecho nosotros somos el país de América más inseguro del mundo. Pero 101 ya es invivible. Ya es invivible. Y si tú le vas desagregando esto a nivel de cantones, de parroquias, vas a ver que hay zonas, precisamente lo que hablábamos, donde el Estado ya no tiene un control efectivo de las, digamos, de su ejercicio de poder. O sea, ahorita Los Ríos es la provincia con el mayor índice de violencia del país. Es la provincia donde más homicidios existió por cada 100.000 habitantes, no por casos. Y si nosotros nos fijamos en el cuadro... Por cada 100.000 es mejor, porque es proporcional. Pues, claro, según la cantidad de gente que vive ahí. Exactamente, porque si le pones, dices, no sé, tenemos nosotros datos, los números. No te ayuda. Ahora, lo que sí me gustaría hacer énfasis es en el crecimiento del cuadro que está en la parte derecha. Ponte otra vez, por favor. Poner. Claro, ahí empieza desde el año 2000 ya tenemos un crecimiento geométrico, ¿sí? 2000. Desde el año 2020, donde nuestra tasa era de 7.9, en el 2021 fue del 13.9. Casi el doble. El 2022 fue del 25. Casi el doble. Y en el 2023 fue de 45.5. Casi el doble. ¿Qué es lo que te dice la estadística y la proyección? Que en el 2024 vamos a terminar con 90. Pero por supuesto, si es que no se hace algo, y como estamos viendo la situación, cómo se van a dar, lo mejor que nos podría pasar es que el año 2024 tengamos alrededor de unos 8.000 muertos. Eso sería el escenario más ideal. 8.000, que se repita la cifra de 2023. Que se repita, eso sería lo ideal. Que se estabilice. Que se estabilice, ¿no? Que ya... Porque ahorita empezar a bajarla es demasiado complicado. O sea, estadísticamente... De un año para el otro. Estadísticamente es muy complejo. Sí, claro. Es casi irreversible. Conversamos contigo en marzo más o menos y habíamos dicho que iba a sobrepasar los 7.000 y efectivamente sobrepasó. A ver, pero si tomas medidas drásticas, qué sé yo, un plan de contingencia, etcétera, podría ser que lo bajes a penitas. O puede, o no crees que pueda darse. Mira, los fenómenos delictivos se dan todos los días, a toda hora, ¿no es cierto? Para tú, las medidas golpe inmediatas pueden efectivamente tener un golpe exacto de corto plazo, pero para generar una reducción adecuada a niveles como por ejemplo tuvimos 2017 o anteriores años, nosotros tenemos, el Estado ecuatoriano tiene que tomar decisiones estructurales, de larga data, que no son vendibles, que no son, que no necesariamente en una cadena, claro, en una cadena nacional van a generar la atracción. Lo que la gente quiere es que el Estado entre a las cárceles y tenga total control absoluto. Pero si solo anuncian aquí un traslado de unos líderes de una cárcel a otra y se arman motines en todo el país. Es que vuelvo y repito, el tema penitenciario es, digamos, desde las cárceles donde se orquesta todos los elementos delictivos, todos los elementos... Es que están infiltrados, entonces ya se enteran. Cuando se enteran que va a haber un traslado, entonces ellos ya saben. Totalmente. Y preparan la resistencia. ¿Cómo un PPL tiene acceso a un teléfono celular? ¿Y cómo tiene acceso a internet? ¿Sí? A información privilegiada. ¿Cómo hacen transacciones bancarias? Desde los centros. Debería ser secreto. Pero totalmente. Ahí, por ejemplo, las telefónicas deberían intervenir con el Estado, decir, a ver, en esta zona, inhibidores de señal. Y si es que se detecta algún número que evada estas circunstancias, la telefónica puede intervenir automáticamente. Pero eso es situación de voluntad política. Oye, de tecnología. Es increíble cómo se va pintando la Amazonía. Ya tienes 2 en rojo, que son Sucumbíos de Orellana, tienes una en naranja, que es alta, Pastaza, y tienes Morona Santiago con amarillo, que es media. Zamora Chinchipe es la única que está todavía en nivel bajo de las de la Amazonía.
Es increíble, se va pintando. Vamos con el Sí. siguiente, decomiso de drogas. Sí, vamos con el tema de decomiso de drogas, ¿no? Evidentemente existe ahí una conexión entre los asesinatos, los homicidios con el tema de narcotráfico. Mira, Y- ahí recién Pichincha se pinta de un color más intermedio, ¿no? Ujú. Está amarilla. Sí. Pero lo que sí hay que entender, que todas las provincias del Ecuador tienen decomisos de droga. Ahora, el decomiso de droga quiere decir lo que la policía y las autoridades están aprendiendo, más no de lo que está circulando. No, porque eso pasaba por ahí y eso agarré. ¿Quién sabe que lo que pues, pasa por la Amazonía, por corredores estratégicos, No está es siendo mucho más? incautado, claro. Absolutamente. Claro, porque es más difícil Es controlar, mucho más difícil. inaccesible el Y territorio. otra cosa, aquí la calidad de la droga. La droga que se incauta es quizás el rechazo, utilizando una analogía con el banano. Es droga que de muy baja calidad, que quizás los propios GDOs los dan esa cantidad de droga para que diga, bueno, la policía pues está haciendo su trabajo efectivo. Oye, pero a partir de 2021, con la llegada del gobierno de Lazo, él empieza a sacar cara de los decomisos, ¿no? O sea, él te decía, en mi gobierno hemos batido el récord de decomisos. Y alguien señalaba por ahí, no, pero es que los decomisos son proporcionalmente iguales a la cantidad de droga que circula. Sí, por supuesto. Si circula más, decomisarás más. Claro, es como que en este cuarto estuviéramos inundados aquí. Si tú sacas 10 baldes de agua, no quiere decir que estés haciendo mejor el trabajo, es porque tienes mucha agua de donde evacuar. O sea que él sacaba cara de los decomisos, pero debía decir completo, estoy descuidando el tráfico. Y quizás vuelvo al tema de la calidad. O sea, si tú analizas la calidad de droga, ¿Por qué se decomisa la droga de mala calidad? Explícame esa parte. porque a ver, Porque a ellos no les importa. claro, O porque sea, si las- vienes a hacer un decomiso a ver. a un narco y le dices, a ver, pucha, te voy a quitar el Tengo 10% 10 de lo que toneladas. tienes". Ya, te doy una tonelada. Le dan la mala. La mala, Vale. mala y las otras 9 salen a Europa. El mercado europeo y el estadounidense consume droga de alta calidad. O sea, me estás diciendo que incluso puede ser que ellos lleven una en el cargamento Pero por a supuesto, propósito de pues, mala pero calidad por supuesto. para el decomiso. Por supuesto. Ahora, claro, Buenazo. realizar esos análisis técnicos, claro, merece un análisis mucho más exhaustivo. Pero ¿qué es lo que vende? Son 10 toneladas. Pero claro, las 10 toneladas no es de la droga buena que está circulando en Europa, sino es de la droga mala, que se queda muchas veces para el consumo aquí del mercado local. Oye, estaba viendo que aquí hay una provincia medio clave. O es... A ver. Porque veo que hay Cañar. Me dijiste que era Ujú. de la sierra una que estaba en crisis, ¿no? Sí, Porque ahí tiene los hay un domicilios más elemento. altos de la sierra. Sí, Y le veo a Cañar, bajo. sí, pero le veo a Cañar en la presencia de policías. Ah, La más baja. La tasa Claro. de policías. O El sea, presidente Lazo, Cañar tiene los peores números en cuestión crímenes Ajá. de la sierra y al mismo tiempo 3 de las provincias más inseguras en cuestión a presencia de policías por cada, ahí es 1000, ¿no? 1000 habitantes. A ver, hay una media que determina la OEA y diversos organismos internacionales sobre cuántos policías debería existir por cada 1000 habitantes. Claro, claro. Es más o menos 2.8. El Ecuador tiene 2.9. Eso quiere decir que tiene... no estamos tan mal. Estamos bien. De hecho, por estamos encima bien. de la Estamos media. por encima de la media. Ahora, cuando tú analizas eso en la distribución geográfica de las 24 provincias, vas a encontrar elementos que por demás llaman la atención. Por ejemplo, ¿sabes cuál es la provincia donde más policías existen? Ah, esa está en No ahorita está ahí aquí, en la- justo salió del mapa por el tema Galápagos. del espacio, Galápagos. Hay 5.8 policías por cada 1000 habitantes. ¿Y sabes cuál es la provincia con menos criminalidad del Ecuador? Galápagos. Entonces te das cuenta ahí, o sea, ¿qué pasa? Hay una inadecuada distribución. pues. ¿Y eso de Pues qué deberían depende? estar en Cañar, los de Depende Galápagos de- deberían estar más en Cañar. ¿Depende de una consulta popular? No, depende de voluntad política y de datos. Esto se necesita para generar políticas públicas, decisiones. Mira que inclusive Guayas está por debajo, tiene 2.4. Y como Pichincha, bueno, por ser el centro, el epicentro político, económico, inclusive, tiene 4.4 policías.
Pero aquí hay que ver 4.4. que son 4.4, pero policías administrativos también, ¿no? No. Son los que están en no las cuentan tanto comandancias porque no están en las calles. Exactamente. Claro, Entonces, oficinas. ahí vas entendiendo dinámicas que precisamente tienen que ver al momento de generar política pública. El problema no es metiendo más policías, definitivamente. Y claro, cuando existe un suceso delictivo, cuando existe una muerte, tienes un número, que es el muerto, ¿no es cierto? Asiste un policía, tenemos de la tasa de policía. Pero ¿qué pasa más allá? ¿Por qué existió ese asesinato? Si nosotros vamos a las condiciones socioeconómicas detrás del homicida, claro, vamos a encontrar otros datos más reveladores. Entonces, por ejemplo, podríamos pasar a otra... ¿Cuál de ellas? La última. Sí, o la pobreza multidimensional, por ejemplo. Dale. Ahí está casi todo el país en rojo, ¿no? Sí. Es increíble. O sea, hay provincias, extrañamente, por ejemplo, Guayas no tiene la pobreza multidimensional más alta del país, sino Sí, media. Exactamente, está por la media, ¿no? El Oro tampoco, Santo Domingo tampoco. Uh-huh. Y las que más se salvan, que están abajo, es Pichincha, es la única. Pichincha es el epicentro, ¿no? Donde se va generando todo el poder y se va entendiendo de ahí desde el poder, desde Es los donde números. hay menos pobreza. Exactamente, sí. Ahora, tú vas viendo nuevamente esas condiciones marcadas en la Amazonía, En donde la Napo. pobreza, en Napo, por ejemplo, el tema de acceso a agua potable. Dice, ¿qué tiene que ver la agua potable con seguridad? Podrías decirte. Pero Pero pues por es que si no supuesto, tienes agua vas a pero salir por supuesto. a matar para que te den agua, pues. Totalmente. Y si es que y vas haciendo unas conexiones. Entonces, precisamente lo que nosotros buscamos hacer es generar esas conexiones. Está clarito, pues, brother. Ujú. Te agradezco mucho la presencia, era de haberte invitado a otro programa más, a hacer unos 2 para hablar de todos estos detalles, pero qué lindo charlar contigo. Quiero agradecer mucho la presencia de Cristian Ordóñez de Barometec. Lo pueden encontrar en Twitter, Baromet S. Ahí hay gráficos, yo siempre comparto también en mi cuenta en X la información de ellos y pues ahorita lo voy a subir al Twitter todas las que me mandaste para, no sé, que la gente las vea, las tenga ahí disponibles. El Estado ojalá se organizara basado en estadística, hermano, porque ya creo que estamos en el siglo XX no sé cuánto y no terminamos de evolucionar. Puta. Qué falta de desarrollo esta. Muy difícil. Oye, que te vaya bien, ¿no? Gracias por haber Te venido. agradezco, ¿ya? Quique, muchísimas gracias. La última versión de la canción y nos vamos. Sí, ponle. Métele aunque sea un minuto.